Bienvenido a la exhibición virtual de grado para optar por el título de Magíster en Investigación en Artes de la Universidad de Caldas. Tesista Daniel Mallorquín. Asesor de tesis Dr. Héctor Fabio Torres. Estrategias alegóricas para representar la distopía mediante obsolescencia. Trabajo de investigación-creación en artes con el que se pretende la ejecución de prácticas artísticas conceptuales basadas en la hibridación de obsolescencia y distopía. Este proceso inicia con la noción de explorar el potencial de aparatos electrónicos obsoletos como material para la creación. En el desarrollo se encuentra algunas plantas y el papel moneda de los venezolanos como materiales obsolescentes que se suman a los electrónicos para representar alegóricamente la ruina de la colectividad. Esta investigación se ha desarrollado en la ciudad de Manizales, aunque las circunstancias y fenómenos encontrados se evidencian en las demás ciudades del país. Por esto la relevancia de este proyecto se da en que las propuestas desarrolladas permiten problematizar principalmente sobre diferentes síntomas de la realidad distópica en Colombia. Componente de documentación. Son dos instalaciones compuestas por documentos textuales, multimedia y otros elementos de diferentes soportes que sirven de pruebas informativas y argumentativas de este trabajo y de los resultados exhibidos en las salas posteriores. Materia prima. Video instalación compuesta por 3 videos en bucle reproducidos en 3 televisores instalados sobre el suelo. Con esta propuesta se enseña la procedencia y el tratamiento de los materiales seleccionados, donde se da la extracción del objeto de su contexto natural para llevarlo al campo de la representación. Para este caso, la fragmentación, análisis y categorización es una práctica común para la producción de un material primario con el cual proceder a la representación alegórica de la distopía colombiana. On my desk. 9. Thank you. Bye-bye. She's like so fake. Oh, yeah, I hate people like that. I was looking over the numbers and they are not correct again. Cartografía de la tesis. Instalación compuesta por elementos conceptuales y creativos. Se divide en 6 puntos: materiales, fragmentación, taxonomía, composición, resultados y exhibición. En esto se encuentran algunas bibliometrías, diagramas de flujos, mapas conceptuales, listas de acciones, referentes teóricos y artísticos, conclusiones y bibliografía, como también algunos bocetos, planos, objetos, materiales, clasificaciones, moldes, prototipos y registros, todos elementos que están en el documento formal y con los que se permite transmitir los significados, hallazgos y relaciones entre los conceptos centrales, obsolescencia, distopía y alegoría, y los procesos creativos desarrollados con los materiales, billetes, plantas y electrónicos, que fueron encontrados en el análisis de ciudad. Esta variedad de elementos se conjugan en un espacio de representación donde se gesta una propuesta retrospectiva, documentativa, cartográfica y alegórica de la tesis. Componente de electrónicos. Son 2 instalaciones interactivas, una compuesta por electrónica de entrada de datos, modificados y vinculados a medios digitales, y otra electrónica con soportes análogos. Cacerolazo. Es la puesta en escena del prototipo 4.0, donde se busca la producción de sonido en bucle por medio de mecanismos electrónicos análogos y la activación de este a través de sensores de presión fabricados con materiales reciclados. En la búsqueda se integró otros elementos para buscar efectos de sonido, encontrando en las tapas de ollas y cacerolas un objeto que produce un sonido de volumen alto al ser golpeado con poca fuerza por otro metal. También al ser golpeado se activa su significancia alegórica que se da en torno a esa forma de protesta pacífica que viene de Francia del siglo XIX y se ha replicado principalmente en Latinoamérica. La actualidad de esta forma de protesta en Colombia, todas las motivaciones y el trasfondo distópico es la causa para esta recreación. Por otro lado, los sensores están cubiertos por las hierbas extraídas con la intención de agregar el elemento territorio al que remite, y el elemento presencia,
pues para activar los dispositivos se debe presionar el sensor. Esto sucede cuando el espectador se posiciona sobre este terreno de hierbas. Puntos cardinales. Aprovechen que llegó Carrefour vendiendo barato. Tenemos navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, hebillas, espejos, esmalte, manteles, condones, calzones, cortinas, que llegó Carrefour vendiendo barato. Cholitos de tenemos navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, hebillas, espejos, esmalte, manteles, condones, calzones, cortinas, toallas, carritos, aviones, copitos, cholitos de harina, loncheras, placas, soldados, baluchos, niveles, traseras, corredores de puro, llaves de tubo, llaves de estrella, chuguas, de gato, mensualización, telescopio, de lupa, de máquinas, cintas, campeones, correctivas para la pura, corredores de chivos, pomada verde, chuchuguas, uña de gato, Paisaje sonoro interactivo es la puesta en escena del prototipo 5.3, un alambrado horizontal que consigue sensar pequeñas corrientes de aire en una cobertura de 360 grados. Este elemento está conectado al circuit bender, la modificación del circuito análogo de entrada de datos para vincularlo a soportes digitales. El caminar alrededor de este objeto crea corrientes de aire que activa el dispositivo, y este a su vez un grupo de sonidos de carácter distópico reconocibles por la cultura popular colombiana. De igual manera se va componiendo un paisaje sonoro distópico con sonidos aleatorios. La sociedad de consumo tiene como eje la economía centrada en la adquisición y desecho de las cosas. Este paradigma contiene síntomas de distopía que empeoran, como el deterioro masivo del medio ambiente, la violación de derechos y leyes, los altos índices de violencia, las conductas cuestionables que se implantan en la colectividad, la amenaza de una crisis económica, así como otras tantas situaciones reales que van más allá de la ficción y que también son el pronóstico de un futuro peor. Para el caso de este estudio se compara con Angelus Novus de Klee, adquirido por Walter Benjamin y analizado en su tesis de filosofía de la historia, que sirvió para crear la alegoría del ángel de la historia, un ser que observa hacia el pasado mientras permanece paralizado por un huracán que le impide cerrar sus alas y lo empuja a un inevitable futuro que se va construyendo con ruinas. Por eso, ante la incapacidad de cambiar el estado de las cosas, se propone un medio para la reflexión alegórica que conduzca a una mayor conciencia de la situación. Como dice Abad, lo constructivo no es inventar una fábula rosa ni hacer un falso encomio de terruño, sino seguir reflejando la herida. No obstante, esta distopía está presente en muchos entornos y se presenta como señales de lo que está ocurriendo y de cómo puede terminar. Evidencia distópica. El dinero surge como una forma para representar el valor del trabajo, labor compuesta por conocimientos, técnica y el tiempo para desarrollar ciertas labores que sirven al modelo económico y a la sociedad. Es un objeto que representa algún tipo de riqueza y aunque su valor es preciso, hay fenómenos externos que determinan su valor real. Entonces, cuando el dinero baja de valor y no puede solventar el valor real del trabajo, se quiebra la economía y así demás sistemas de la sociedad. Con los billetes se ha representado cajas de chicles, de fósforos, de jabón, de medicamentos, de condones, cigarrillos, chocolatinas, servilletas, papel higiénico, el cartón contenedor de huevos, cartón corrugado, entre otros. A través de la estrategia de yuxtaposición se genera fricción entre los elementos billete desvalorizado y el objeto de consumo desechable en papel.
Entre estos elementos se dispara la significancia del objeto recreado, y es en este punto donde se busca develar la realidad del elemento billete, la reflexión ontológica de este elemento, pero en relación con la cotidianidad de la sociedad de consumo. Se habla de esa ruptura social y económica del país vecino, pero también del permanecer en Colombia en calidad de inmigrante con situación de pobreza. La reflexión a veces se torna empática, pero el trasfondo es lo que esta situación implica para la nueva colectividad y realidad nacional. Por otro lado, aunque esté claro que Venezuela está peor en cuestiones económicas y sociales, aunque se distinguen y se anuncien hegemonías políticas diferenciales para cada país, como un socialismo dictatorial y un gobierno neoliberal, la reflexión por medio de semejanza, las características distópicas comunes entre Venezuela y Colombia se hace en discurso.